Bien, entonces acá. Nosotros en Access, cuando estábamos trabajando la primera clase, habíamos diseñado una base de datos con una única tabla. Si yo, por ejemplo, voy a la clase número 1 y me fijo acá en los PDFs, teníamos una única tabla, por ejemplo, llamada juegos, y dentro cargamos toda la información. Después, en la siguiente, lo mismo. Teníamos acá el instituto, una sola tabla y todos los datos. Pero acá vamos a estar viendo lo siguiente. La realidad es que en una base de datos no vamos a tener siempre una sola tablita con todos los datos adentro. Vamos a tener distintos tipos de tablas. Y de alguna manera esa información hay que relacionarla, como para decir, bueno, este dato pertenece a una X tabla, este dato viene de otra tabla. Tenemos acá una base de datos llamada Agencia de Viajes, donde tenemos dos tablas. Una llamada Tabla Turista y otra llamada Tabla Tour. Cuando tenemos dos tablas, fíjense que la información tenemos por un lado algo llamado Tour, que está en formato de número. Si analizamos la información que está dentro de cada una de las tablas, vemos, en el caso de turistas, la columna de Tour tiene todos estos números que se encuentran acá. Y después acá, más abajo, en la tabla de Tour, tenemos también un listado de códigos. Y si se fijan bien, estos números que están acá son exactamente los mismos números que se encuentran acá, con la diferencia de que algunos números, fíjense que están repetidos. 201, 201, 201, 201. Por ejemplo, 201 pertenece al Tour de Miami. Por lo tanto, cuando nosotros, supongamos que esto es una agencia de viajes real, si tenemos que ver a dónde viaja cada persona, acá por ejemplo tenemos, mediante este código, estamos indicando a dónde fue que viajó esta persona. Por ejemplo, acá Pedro tiene el código 201, entonces fue a Miami. Acá tenemos a Jimena, que tiene código 103, entonces viajó al Caribe. Lo que estamos haciendo acá es, en la tabla turistas, estamos cargando la información, o sea, estos códigos, teniendo como referencia los números que se encuentran acá, para poder indicarle a dónde viajar. Entonces, por un lado, yo sé que estos códigos que estoy cargando pertenecen a esta tabla de Tour, pero Access no lo sabe todavía. Para Access tenemos una tabla con datos llamada turistas y otra tabla con datos llamada tours. Entonces lo que debemos hacer es relacionar esas tablas, como quien dice unirlas, para decirle a Access, mira, estas son dos tablas, pero hay un dato que permite conectarse entre ellas. El dato que se va a estar relacionando tiene que ser un dato que se repita, tanto en una tabla como en la otra, ¿sí? Esto por un lado. Muchas veces, al momento de relacionar los datos, hay un poco de confusión dependiendo de la información que se encuentra dentro de las tablas. Porque muchas veces nos guiamos por el título de cada uno de los campos. Si yo, por ejemplo, voy, a ver, en esta tabla, tenemos acá, por ejemplo, acá hay tres tablas. Una llamada categoría, otra llamada canal, y acá tenemos, por ejemplo, series. Tenemos ID categoría, ID canal, y más abajo tenemos ID categoría y también tenemos ID canal. Entonces, al tener los mismos nombres, de alguna manera es como que la estamos creando y ya estamos diciendo, bueno, estos datos son los que después voy a usar para relacionarlos con las otras tablas. Es como una guía que tenga exactamente el mismo nombrecito. Es lo mismo acá. Por ejemplo, acá dice código género, tenemos la tabla género, tenemos la tabla tipo de programa y tenemos la tabla programación.
código de género, código de tipo y código. Y acá, por un lado tenemos este nombre que dice género, tipo de programa, y acá abajo en la tabla de programación se repiten, ¿sí? Pero el hecho de que tengan el mismo nombre no significa que yo estas las tengo que relacionar. ¿Por qué? Por un lado, en la tabla de programación, estos datos que se encuentran acá están en formato de número. Y en este caso, esta información es texto. Entonces, como no son iguales, yo no los voy a poder relacionar, ¿sí? Entonces, vamos a ir por partes, vamos a ir viendo cómo hacer las relaciones. Entonces, vamos a iniciar. Voy a crear la base de datos llamada Agencia de Viajes. Así que nos vamos a Access. Base de datos en blanco. Recuerden, acá, clic en el icono de la carpeta, buscan la carpeta del curso, módulo 2, y acá ponemos Agencia de Viajes. Yo voy a dejar en el escritorio, así lo puedo encontrar más rápido. Una vez que está todo correcto, el nombre y la ubicación, presionamos en el botoncito de crear. Y la tabla no la usamos. Entonces, como lo vamos a estar haciendo juntitos, lo que quiero que hagan ustedes es que creen la base de datos Agencia de Viajes. Una vez que la tengan, me avisan, así continúo con la creación de las tablas. Yo, profe, ya creé la base de datos, pero se llama data base 4. Si voy a guardar base de datos, ¿cómo? ¿Le pongo ese nombre? ¿Puedo seguir editando? Exacto. Lo que te va a pasar es, al poner guardar como, te va a estar guardando otra base de datos. O sea, data lo vas a tener. Y vas a tener una base de datos nueva con ese nombre. Lo que podrías hacer es cerrar esa base de datos, buscarla en documentos o donde haya quedado guardada y cambiarle el nombre. A ver, Muy bien. data base 4. Le pongo cambiar nombre, le pongo agencia de viajes. Exacto. Ahí. Me meto de acá. Ahí acá ya empiezo a editar. Muy bien, perfecto. Joya. Bien, ahora tenemos la primera tabla que es turista. Así que me voy a crear, diseño de tabla, y voy a cargar la información. Tenemos ID turista y vamos cargando todos los datos. Esto que dice acá al costado en observaciones, clave principal o descripción, no hace falta que lo agreguen. A ver, extranjero. Ah. Texto. Una vez que tengan creada la tabla, todavía no guarden nada, dejamos la tablita ya cargadita con los datos. Me avisan y ahí continuamos. ¿Lo puede dejar, profe, como estaba antes? ¿O en dónde está el archivo? Ah, ahí está. Ah, lo puedo dejar en pantalla, no hay problema. Listo. Muy bien, joya. Lo de observaciones no. Todo el campo y el tipo. Exacto, campo y tipo. Ah, y le pongo el nombre
tabla turística? Una vez que la tengan, si ya tienen todo cargado, guardan, le ponen el nombre, turista, a aceptar, y acá donde dice no hay ninguna clave principal, póngale que no. Y dejen la tablita así abierta. O sea, no la cierren para cargar los datos ni nada. Very good. Entonces ahora, acá me aparece la opción clave principal. Cuando creamos la tabla, la guardamos, aparece un cartel, que nosotros le ponemos que no, que es crear una clave principal. La clave principal va a ser lo siguiente. Al momento que nosotros lo colocamos en el campo, lo que vamos a estar haciendo es que ese campo, donde vamos a cargar los datos, va a ser único e irrepetible. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de código turista, yo no puedo tener dos turistas con el mismo código. En realidad estaría mal, sería un error. Es como si, por ejemplo, el DNI aparece otra persona que tiene mi mismo documento. También eso estaría mal porque el DNI es único. Entonces la clave principal hace eso, convierte un campo en único e irrepetible. Si yo, por ejemplo, estoy cargando los códigos de los turistas, porque estos códigos, al ser estilo en formato de número, el tipo de dato y no autonumérico, en números significa que los voy a estar cargando yo manualmente. Es más, si se fijan, después, fíjense que el ID no es 1, 2, 3, 4. Fíjense que son números más grandes. Cuando no son correlativos, 1, 2, 3, 4, 5, significa que son en formato de número, no es autonumérico. El autonumérico por lo general comienza a partir de 1. Entonces, yo quiero que este ID turista sea un valor único e irrepetible. Quiero convertirlo, quiero añadirle una clave principal. Desde la pestaña de diseño de tabla, que es la que por defecto está activada, tenemos clave principal, que es como una llavecita. Hacen un clic en el campo y el turista, un clic en clave principal y, no sé si se llega a ver, pero chiquitito, pequeñito, apareció el icono de una llave. Entonces, acabamos de convertir este campo en una clave. Le acabamos de añadir una clave principal. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? Fíjate, tenés en la pantalla la llavecita, clave principal. Sí. Bien, haces un clic acá adentro en el ID turista, un solo clic, Sí. es solamente para activarlo. Vas a clave principal y le haces un clic. Ahí aparece, sí. Y ahí aparece la llave. Okay. Una vez que apareció la llave, lo guardan. Y cerramos. Entonces, ¿por qué nosotros le ponemos que no al cartel? Si es lo que Access lo que hace, que si le decimos que sí al cartelito, cuando nosotros vamos a guardar la tabla, Access automáticamente le agrega la clave principal a un campo. ¿Qué pasa? Muchas veces Access no le agrega la clave principal al campo que nosotros tenemos acá, sino que crea un campo totalmente nuevo y le agrega la llavecita a ese campo. Entonces, al ponerle que no al cartel, le estamos diciendo a Access, no pongas la clave principal, la voy a poner yo manualmente después en el campo que corresponda. Entonces, por eso siempre les digo, pongan no en el cartelito. Así como hicimos la tabla de turista, vamos a repetir los mismos pasos para la tabla de tour. Así que me voy a crear, diseño de tabla y cargo los datos. Código, tour, días, transporte,
estadía. Y después cambio el tipo de dato. Número, texto corto y todo número. Número, número, número. Así como está, antes de guardarlo, yo ya puedo definir que este campo, que se llama código, va a ser la clave principal. Hago solamente un clic y le agrego la llavecita. Al momento de hacer un clic, activo clave principal y aparece el icono. Y ahora sí, lo guardo. Tours. Y listo. Y fíjense que no apareció el cartel. ¿Por qué? Porque ya definimos desde un inicio la clave principal. Ah, bien, no hay problema, no hay problema. Esta llave, que es la que nosotros tenemos que activar, lo que va a hacer es que al momento de cargar los datos, la información que nosotros escribamos sea única e irrepetible. O sea, yo ahora estoy en la tabla de Tour. Cuando cree los códigos, fíjense que todos los números son distintos. Entonces, al estar con la llavecita activada, le voy a estar diciendo que los códigos siempre tienen que ser distintos. Si en algún momento yo cargo los datos y me equivoco, por ejemplo, acá en vez de pongo 101 Miami, 102 Cusco, y acá vuelvo a poner 101 para cargar Caribe, Access me va a tirar un error y me va a decir, no, estás infringiendo, ¿sí?, la clave principal, porque vos dijiste que todos los datos van a ser únicos e irrepetibles. Entonces no podés volver a repetir 101 porque ya lo usaste acá. Entonces yo sí o sí tengo que cargar otro número distinto. Para eso sirve la clave principal, para hacer este campo único. Ese sería uno de los motivos por los cuales ponemos la llave. Ahora podemos ver el segundo motivo. Ahora, una vez que ya creamos la tabla, una vez que ambas ya tienen su llavecita, yo puedo ir a la vista de diseño, tengo las llavecitas. El siguiente paso, antes de cargar la información, va a ser relacionar nuestras tablas. ¿Por qué? Al momento de que yo cargue los datos, yo le voy a tener que avisar a Access, mira, la información que va a estar acá en la columna de Tour, estos números hacen referencia a la información que está en la tabla Tour, ¿sí? No son números inventados que saqué de cualquier lado, vienen de esta tabla. Entonces, al estar los datos relacionados, Access se va a fijar que completemos bien los datos. Si yo, por ejemplo, tengo del 101, 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, tengo solamente estos códigos. Si luego de relacionar los datos, al momento de cargar la información en la tabla, acá en el Tour, yo por ejemplo le mando el código 501, Access va a verificar que el 501 no va a estar en la tabla Tour, no existe. Entonces Access me va a avisar, mira, acá pusiste un código que no existe en la tabla que relacionaste. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es, o bien hacer la actualización y agregarlo, o fijarnos bien en la lista y decir, no, tiene razón Access, 501 no existe, me equivoqué yo al cargarlo. Era 201 el número que tenía que poner. Entonces lo que vamos a hacer es herramienta de base de datos, relaciones. Puede que esto les aparezca distinto dependiendo de la versión que tengan de Access. Acá, por ejemplo, me aparecen en un costado, pero puede ser que les aparezca en un cuadro acá flotando delante. Entonces, acá tengo Tour, yo lo voy a arrastrar, y acá tengo Turista y lo voy a arrastrar. En el caso de que tengan otra versión de Access, pueden marcar y agregar las tablas. Desde acá yo, por ejemplo, voy a estirar y le puedo cambiar el tamaño, y esto lo puedo cambiar de posición también. Si el panel me desapareció, puedo ir a agregar tablas y volver a agregar las tablas que me faltan. Una vez que ya tienen las dos tablas la podemos visualizar en la pantalla, vamos a hacer lo siguiente. Ahora tenemos que relacionarlas. Supongamos que yo me guío por la información que se encuentra en los nombres de los campos y veo que tengo la palabra Tour y acá tengo también la palabra Tour. Antes de relacionarlas, tengo que fijarme
qué tipo de datos hay en cada una de ellas. Si yo me fijo en la tabla turista, el campo tour tiene formato de número. Y después si yo voy a tour de la tabla tours, el campo es distinto, es de tipo texto. Entonces, texto y número no podemos relacionarlos. Y si yo miro, tengo acá el código. Estos códigos que están acá hacen referencia al campo código. O sea que lo que tenemos que relacionar es el campo código con el campo llamado tour. Así que este campo código lo tengo que relacionar con tour. Para hacer la relación lo hacemos de la siguiente manera. Mantenemos presionado ya sea sobre la palabra código o sobre la palabra tour, es indistinto. Mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos y nos aseguramos de estar justo encima de la palabrita tour. Y ahí suelto. Nos aparece este cuadro de opciones flotante y me está indicando qué es lo que estoy relacionando. Me dice que tengo la tabla tour, el campo código, y tengo la tabla turista por el campo tour. Así como está, si yo presiono crear, Access me va a estar relacionando esta información que se encuentra acá, sin ningún inconveniente. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es activar esta opción llamada exigir integridad referencial. Esto sí o sí lo vamos a estar activando siempre cuando relacionemos las tablas. ¿Por qué? Al exigir la integridad referencial, le estamos diciendo a Access que se fije que los datos que estoy relacionando sean iguales, ¿sí? Si este es de tipo número, este también tiene que ser de tipo número. Si hay una diferencia de datos entre uno y otro, que Access me diga, hay un error. Esto por un lado. Lo otro que también se va a estar fijando Access al momento de activar esta opción es que las tablas que esté relacionando tengan la clave principal. Obligatoriamente tienen que tener la clave principal cuando nosotros exigimos la integridad referencial. Entonces, importante, exigir integridad referencial nos va a permitir que Access verifique que los campos que voy a relacionar sean iguales y estén correctos. Al momento de crear, automáticamente se crea la relación. Si nosotros no activamos la integridad referencial, Access los relaciona, pero si hay algún error, no me va a avisar. Ese es el inconveniente que tiene. Si uno es de formato número y otro formato texto, Access no le va a importar y me lo va a relacionar igual. Si en algún momento, supongamos que me equivoqué al momento de arrastrar y en vez de quedar en tour me quedó en días, esta relación, si yo por ejemplo hago un clic, fíjense cómo se resaltó en negrita, y si hago doble clic me vuelve a abrir el panel, ¿sí? Entonces yo puedo hacer las modificaciones, en caso que no lo haya activado. Si yo quiero eliminar una relación, que muchas veces, si tenemos que hacer algunas correcciones en la base de datos, vamos a tener que eliminar una relación. Hacemos un clic para que se resalte y clic derecho, eliminar. Lo de hacer el clic para que se resalte no es obligatorio. Si tenemos buen pulso, hacemos directamente clic derecho en la línea. Entonces, sí o sí, fíjense que no aparece la opción de eliminar. En cambio, cuando está resaltada, ahí sí. Me aparece la opción de modificar y de eliminar. Entonces yo lo puedo eliminar. ¿Confirma que desea eliminarlo? Sí, lo quiero borrar. Y ahí se puede volver a hacer. Exigimos y creamos. Una vez que ya está, se guarda. Una vez que la relación ya está hecha, el siguiente paso, esto lo voy a cerrar, el siguiente paso es cargar la información dentro de las tablas. Entonces hacemos después doble clic y empezamos a cargar los datos. Profe, ¿no hace falta guardarlo? ¿Las relaciones? Sí, o sea, haces un clic en guardar y automáticamente se guarda. ¿Y se elimina solo también? Exacto, fíjate, cuando pones guardar, incluso si vos lo cerrás,
te aparece la opción de si desea guardar. Un detalle, después de hacer las relaciones, uno no va a cargar cualquier tabla. O sea, no es que yo, ay, bueno, voy a empezar por la tabla de turistas, o voy a empezar por la tabla tour, o por la tabla que yo quiera. Luego que hacen una relación, tienen que tener cuidado al momento de cargar los datos. Siempre va a haber una tabla que la van a tener que cargar primero. Por ejemplo, supongamos que yo quiero arrancar por la tabla de turistas. Voy a empezar a cargar los datos. Cuando llegue a tour, voy a poder cargarlos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a turistas. Voy a cargar el primer dato. Apellido, nombre, detalle. Ahí podemos hacer una modificación y cambiar el campo y ponerle nombre y apellido todo junto. A ver. Sí, después lo podemos cambiar. Este campo ahora voy a hacer las modificaciones porque que esté todo separado es medio molesto. Extranjero, lo activamos para decirle que sí. Después menor de edad, lo dejo desactivado, cantidad de días 3 y tour 103. Bien, cuando yo quiera bajar me aparece este cartel de error y me dice: no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla tour. ¿Qué quiere decir? Yo quise cargar un dato acá y me dice, y Access, al momento de mostrar el cartel, me dice, bueno, cargaste el código 103 de tour. ¿De dónde salió el 103? Si la tabla de tour está vacía. Entonces, obligatoriamente tengo que iniciar cargando la información en tours. Porque si no, yo esta tabla no la voy a poder cargar nunca, ¿sí? Entonces, este campo lo voy a eliminar. A ver si me deja. Eliminar registro, sí, chochis. Y voy a hacer unos cambios acá en la tabla de turista. Vamos a ir a la vista diseño. Vamos a ponerle apellido. Este lo voy a eliminar. Chochis, apellido y nombre. O nombre y apellido. Y hay un campo que no tiene datos, que es menor de edad. Este también lo eliminamos. Para eliminarlos, hacemos o clic derecho, eliminar filas, o un clic para señalar la fila y buscar la opción eliminar filas. Pero clic derecho siempre va a ser más rápido. Fíjense que pueden hacer clic derecho acá encima o clic derecho acá en el cuadrito. Y guardamos los datos. Entonces vayan a la tabla de tours y empiezan a cargar los datos correspondientes a la tabla de tours. Bueno, vamos con el tema de las consultas. ¿Lo guardo igualmente o ya tengo que cerrar? Le pones cerrar. Si hiciste algún cambio en el ancho de las columnas, te va a pedir que lo guardes igualmente. Okay. Porque todo lo que es diseño, eso sí hay que guardarlo. Bien, acá tenemos lo siguiente. Cada una de estas consultas son consultas diferentes, ¿sí? Tenemos un total de 5 consultas para poder realizarlas. Vamos aquí. Me dice, mediante una consulta, listar los turistas que no sean extranjeros. Y... Bien, entonces, vamos acá. Crear, diseño de consulta. Como me pide solamente información de los turistas, voy a cargar únicamente la tabla de turistas. La voy a arrastrar y la voy a traer hasta acá. Voy a estirarla un poquitito para poder ver todos los datos. Bien. Para poder traer la información, acá abajo teníamos varias opciones. Hacer doble clic en el campo, desplegar la lista
o agarrar el campo y arrastrarlo. Acá no me especifica qué campos vamos a utilizar, así que voy a traer algunos. Turista, nombre, apellido y extranjero. Ah, y el DNI. Voy a traer solamente estos datos, nada más. Si yo lo ejecuto, acá me aparece, para quienes son extranjeros, hay como una tilde. Entonces acá me dice, mediante una consulta lista los turistas que no son extranjeros. O sea, los que tienen la casilla vacía. Por lo tanto acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uy. Ay, se lió. Ahí está. Escape. Ahora sí. Entonces acá en el campo, o sea, en la columna extranjero, en el criterio, vamos a decirle la palabra no. Y lo ejecutamos. Entonces me va a traer los que no son extranjeros. Solamente poniendo la palabrita no. Una vez que lo ejecutaron y desaparecen los datos, lo guardamos con el nombre de consulta número 1. ¿Cómo? O sea, puse no, pero me aparece el nombre de día de la semana, no sé por qué aparece esa opción. No hay problema. O sea, asegúrate que esté solamente no. Estas que están más abajo son funciones, otras funciones que tiene Access. Una vez que pones no, puedes hacer un clic en otra columna, en otro lugar, para que te quede la palabrita sola. Y he probado de poner, ponele false. False, a ver si te corrige a la palabra falso. Y me... ¿Te trae algo? Sí, creo, a ver. Sí, creo que es eso. Te tiene que traer todos los que dicen extranjeros y que no están tildados. Sí. Bien, y a ver. Y ponele verdadero, a ver si te trae todos tildados. A ver. Lista previa. Verdadero. Perfecto. Sí. Joya. Muy bien. Bueno, en tu caso, en tu versión de Office, tenés que usar, para cuando están activadas, usar la palabra verdadero, y para cuando está desactivado, usar la palabra falso. Okay. Esto solamente te va a ocurrir porque el campo de la tabla turista es una casilla de verificación que está activada y desactivada. Okay. Más que nada por eso, si no tenés esta casilla de verificación, es más fácil. Okay. Muy bien. Perfecto. Sí, después una vez que está, lo guardamos como consulta número 1. Y pasamos a la consulta número 2. Crear, diseño de consulta. Me dice consultar mostrando el ID de turista, nombre y apellido de los turistas que viajan al Caribe en orden alfabético. Entonces me está pidiendo, por un lado, los datos de los turistas. Y por el otro, me está pidiendo también un lugar específico. Así que vamos a ver la tabla de tour también. Me pide el ID de turista, nombre, apellido. Y necesito también el tour para poder indicar a dónde viajan, sí o sí. Ahí lo pongo en grande para que se vea. Entonces tenemos ID de turista, nombre, apellido y tour. Yo lo ejecuto, me trae todo. Y lo que necesito es que me traiga solamente los que pertenecen al Caribe. Por lo ¿Cuál de los tanto, dos tours, profe? Cualquiera, ¿no? ¿El de turista o el de...? si eligen, muy buena pregunta. Si colocamos, vamos a suponer que en vez de elegir el de tours, yo elijo este que está acá, que es el de turistas. Yo necesito que me traiga Caribe.
Por lo tanto, voy a estar trabajando acá en Tour y en el criterio voy a poner la palabra Caribe. Al momento de ejecutarlo, me va a traer un error y me dice, no coinciden los tipos de datos en la expresión del criterio. ¿Por qué no coinciden? Porque yo estoy poniendo la palabra Caribe. Y si yo me voy a la tabla de turista, abro los datos y me fijo en la columna del campo Tour, yo no tengo textos, yo tengo números. Si yo quiero trabajar con la tabla de Tour, con la columna Tour, perdón, yo tendría que fijarme qué código tiene Caribe. Entonces me voy a ir a Tours, miro Caribe, Caribe tiene el código 103. Pero tengo 103 o 203 porque tengo dos Caribe. Tengo que tener en cuenta ese detalle. Como encima le escribí mal acá. Entonces tengo código 103 o código 203. Entonces yo tendré que poner acá, por ejemplo, 103. Entonces conviene seleccionar de la parte de Tour. Exacto. Porque si no, yo acá tengo que o recordar y memorizar, decir, bueno, a ver, Caribe es el código tanto, y ahí lo cargo. Pero la realidad es que no nos vamos a acordar de todos los códigos. Entonces lo más recomendable es usar donde tenemos el texto. Así que este lo elimino y pongo Caribe. Y al ejecutarlo, ahí me va a mostrar quiénes han viajado al Caribe. Después, una vez que lo tengan y les muestre los datos, lo guardamos. Como consulta número 2. Listo. Very good. Muy bien, perfecto. Bien, acá, un detallito dentro de esta misma consulta. Nos dice que consultar mostrando y me indica qué datos quiero que me muestre. Que me muestre el ID de turista, que me muestre el nombre y apellido, pero no me especifica que además me aparezca la palabra Caribe en la tabla. O sea, cuando yo lo ejecuto me aparece acá la palabra Caribe. Pero lo que me está pidiendo Access es que solamente me muestre en pantalla estos datos. ID y nombre y apellido. Entonces, yo acá ya utilicé el criterio y estoy filtrando los datos. Esta tilde que se encuentra acá, yo al hacerle un clic se va a desmarcar, por lo tanto no se va a estar mostrando esta información. Sí la estoy usando como referencia para filtrar y decir no, quiero que me traigas Caribe, pero al destildarlo no lo estoy mostrando. Eso por un lado. Y después me dice, en orden alfabético. Son poquitos datos, porque son 2 nada más. Y si lo quiero ordenar, puedo elegir de ordenarlo. En este caso, por ejemplo, está ordenado automáticamente. Por ejemplo, lo tenemos ordenado por código. 301 y 311. Pero yo, acá si tuviera más datos, también lo podría estar ordenando de otra manera. Entonces, por ejemplo, supongamos que los quiero ordenar por nombre y apellido. Entonces acá hay una fila que se llama orden. Y como quiero ordenarlo por orden y apellido, me voy a posicionar acá. De la lista desplegable, le voy a decir que lo quiero ordenar de manera ascendente. Ahí lo ejecuto y ahí me lo trae. De la A a la Z.
Entonces cada vez que me pidan ordenarlos por algún campo, tengo que ir acá en orden y desplegamos la lista. Y guardo nuevamente los cambios. Así ya queda terminadita la consulta número 2. Bien, ahora vamos con la tercera consulta. Crear, diseño de consulta. Me dice, mostrar los turistas que tienen entre 21 y 40 años. Entonces, necesito el turista para tener acá la edad. 21 y 40. DNI, edad. Ahí está. Entonces acá. Para poder hacer que sea entre 21 y 40, recuerden que tenemos la opción de colocar entre 1, entre 1 y 40, no, entre 21 y 40. Y 40. Todo con espacio, entre, primer número, espacio, la I, espacio, 40. Y ahí trae los datos. Podían hacerlo así, con la palabra entre, o la otra opción era si es mayor o igual a 21 y si es menor o igual a 40. Esa era otra opción. ¿Cómo era la primera, profe? Entre 21 y 40, que es la más sencillita de recordar. Poniendo la palabra entre. Listo, ¿y ya lo guardamos? Exacto, nada más que eso. Y después pasamos a la siguiente consulta. Mostrar los turistas que viajan a Miami o el Caribe durante 3 días. Vamos a crear, diseño consulta, necesito turistas, pues me pedí la información de los turistas y necesito también la tabla de tour. ID de turista, nombre, apellido, DNI, cantidad de días, porque acá me pide que yo voy a estar trabajando con los días, y después de la tabla tour voy a traer el tour. Así es más sencillo para poder escribirlo y no tengo que recordar el código de Miami o el código del Caribe. Entonces la cantidad de días, 3. Así como está, con los 3 voy a ejecutarlo, a ver si me trae algo de información. Y ahí lo veo. Por ejemplo, ya tengo algunos. Y a continuación, en Tour, voy a colocar Caribe o Miami. Y ahí lo ejecuto. Fíjense en este caso, tiene que haber una separación, Caribe, espacio o espacio Miami. Bien, el último nos pide un lugar que no está, que es España. Así que si ponemos España en tour nos va a tirar, va a aparecer vacío. Así que vamos a poner Cusco. En vez de España, Cusco. Entonces, una lista de turistas extranjeros que viajan a Cusco. Así. Vamos a crear diseño de consulta. Necesito el campo extranjero para determinar si es extranjero o no. Bien, entonces acá me dice turistas extranjeros. Por lo tanto, acá, para poder determinar si eran extranjeros, tiene que estar activado. Entonces, en vez de falso, es verdadero. Verdadero o, en mi caso, yo puedo escribir la palabra sí, pero tiene que tener una tilde. Y acá se van a Cusco. Entonces acá tengo extranjero que va a Cusco.
y consulta 5. Joya. Por último, cree un formulario para cada tabla. El formulario que vayamos a crear va a tener también los botones para desplazarnos por los registros. Registro siguiente, registro anterior, último registro y primer registro. Así que vamos a hacerlo por partes. Primero, tabla tour, hago un clic en el botón formulario y automáticamente Access ya me creó el formulario. Así como está, voy a pasar a la vista diseño para poder añadir los botones. Me posiciono acá en el borde, en este borde inferior, y voy a estirar un poquitito para poder tener más espacio y añadir los botones que me faltan. Me voy a diseño de formulario y en la sección de controles tenemos los botones. La apariencia puede verse diferente dependiendo de la versión de Office. Pero si dejan un chiquitín el cursor, ahí por ejemplo dice botón. Al lado dice etiqueta, cajitas de texto. Vamos con los botones y lo creamos. Al momento en que dibujan el botón, les tiene que aparecer esto que dice asistente para botones. ¿Sí? Brian, fíjate al momento de dibujar si te sale el asistente. Porque en las versiones anteriores de Office había un botoncito que permitía destildarlas. Asistente para botones de comando. Perfecto. Muy bien. Del asistente teníamos dos columnas. Por un lado, la categoría y por el otro lado, las acciones. Me quedo en navegación de registros y en acciones vamos a estar utilizando las 4 acciones que se encuentran acá, ¿sí? Recuerden que es un botón por cada una de las acciones. Ir al primer registro, paso siguiente, y elegimos la opción del texto. Ustedes si quieren dejarlo con imagen, no hay problema, pueden dejarlo con imagen, yo estoy acostumbrada a ponerlo con texto. Y finalizar. Hacemos otro botón, ir al registro anterior, texto, finalizar. Ir al registro siguiente, texto, finalizar. Ir al último registro, siguiente, texto, finalizar. Y así tenemos los 4 botoncitos. No me aparece eso, profe, lo de primer, segundo, tercer registro. Me aparece este icono. Ahí lo mando. Ah, porque usted lo puso en formato texto, ¿no? A ver. Sí, porque tenés imagen activado por defecto, que son como unas flechitas. Sí, es una flechita. Ah. Y para entrar, ¿qué hago? Doble clic y ya está. No, una vez que vos ya hiciste un botón, Sí. no sé si te va a dejar cambiarle. Lo más recomendable es eliminarlo y volver a hacerlo. A mí porque me aparece, bueno, el botoncito ese, pero no me deja, o sea, no me deja ponerle nombre, nada. Y no te habilita la opción de, si por ejemplo vas a texto, A ver. fíjate en el siguiente paso, cuando vos elegís la acción, en el paso siguiente tiene que haber 2 opciones, imagen y texto. A ver, espera que lo saco. Sí, no hay problema. Botón. Texto y finalizar. Exacto. Ahí está, primer registro. Y después hago segundo. Ah, ok, listo. Exacto. Anterior, siguiente y último. Luego avísenme cuando lo finalicen o si quieren que vuelva a hacer el botoncito, no hay problema.
está. Primer registro, registro anterior, registro siguiente y último registro. Perfecto. Después, una vez que tienen los botoncitos, si por ejemplo los quieren alinear, seleccionan todos los botones y desde la sección de organizar tienen una opción para poder alinearlos. Entonces, por ejemplo, tienen todos el mismo alto, así que podemos colocarle arriba o abajo. Y automáticamente se alinean. Y después en tamaño y espacio podemos ajustar para que tengan exactamente la misma distancia. Y quedaron con la misma distancia. Y bien prolijitos. Todo desde la opción de organizar. Así se distribuyen de una mejor manera. Tamaño y espacio, ¿y en cuál de todas las opciones? En tamaño y espacio, fíjate que dice igualar horizontal. Sí. Sí. Y después guardan el formulario. Pueden probarlo igualmente. Hacen clic derecho en el nombre del formulario, van a Vista Formulario y prueban los botoncitos. Y si funciona todo bien, lo guardan con el mismo nombre que aparece, Tour. Una vez que ya tienen el de Tour terminado, hacemos lo mismo con Turista. Le creamos el formulario y le agregamos los 4 botones. En primer registro, profe, no aparece ningún nombre, nada. No, está bien, porque tenés que ir sí o sí a los siguientes, o sea, O sea, registro siguiente y último registro. exacto. Y una vez que por el primer registro siempre se va a quedar en la primera posición, o sea, no vas a ver ninguna diferencia. Usa primero los otros y después lo probás. Y después tengo el formulario y ¿qué hago? Cierro el access. Una vez que tenés el access, después lo que nos falta es el informe. Un informe para cada consulta. Consulta 1, crear informe directamente. Y ahí yo lo guardo. Exacto. Pueden dejarle el mismo nombre porque no importa que se llame consulta 1 igual que el consulta 1 de acá arriba, porque son dos objetos distintos. Estos que están acá son consultas y estos son informes. Entonces no importa si tienen el mismo nombre, no se superponen. Activamos, crear, informe. Tuki. Listo. Very good. Tuki. Bien, si todo está terminadito, después pasamos a la práctica número 4. Avísame cuando tengan todo terminadito. Así lo hacemos juntos. Y acá, profe, yo toco la X y ya se me guarda en el archivo. Tengo que poner guardado objeto como, guardar base No, de no es datos. necesario. Ya automáticamente queda todo guardado. Ahí está.
Very good. Entonces acá tenemos base de datos, llamada de televisión, y tenemos 3 tablas: categoría, canal y series. Así que vamos por partes. Vamos a Access, base de datos en blanco. Asegúrense de colocarle el nombre y que quede guardado. Yo voy a dejar en el escritorio. Y le pongo crear. Crear, diseño de tabla y empezamos a cargar los datos. Categoría. Acá lo vamos a tener como autonumérico o autonumeración y texto. Y así como está, antes de guardarlo, fíjense que ID categoría tiene la llavecita. En cada una de las tablas, al inicio tenemos llave, llave y llave. Así que clic en el campo, activamos la clave principal y luego podemos guardarlo. Categoría. Y así vamos haciendo con las otras tablas. Una vez que creamos las tablas, que las 3 tablas ya tienen la llavecita, antes de rellenar los datos, los relacionamos primero. Así vamos a crear las tablas. Una vez que las tablas las tengan creadas, me avisan, así relacionamos los datos. Bien, ahora, supongamos que yo, por ejemplo, acá le voy a sacar la llave para que vean lo siguiente. Voy a ir a herramienta de base de datos, voy a activar las relaciones y traigo las tablitas. Canal, categoría y series. Vamos a ver la información que hay en cada una de ellas. Tenemos, acá me dice que tengo los campos de ID categoría y de canal, que son del tipo número, por lo tanto los vamos a conectar con los otros campos correspondientes. En este caso, no importa si es autonumérico y número, se pueden relacionar porque ambos son valores numéricos, no hay ningún problema. Entonces acá, esto se puede mover para poder organizarlo mejor. Series lo voy a dejar en el medio, porque las tablas se van a estar relacionando con ellas. ID de categoría lo voy a relacionar con ID de categoría. Recuerden que pueden mantener presionado este campo y arrastrarlo hacia la otra tabla o desde acá hasta acá. No hay problema. Una vez que lo arrastramos, exigimos la integridad referencial para que verifique que la información de las tablas sea correcta. Y crear. Y hacemos lo mismo con el otro. ID de canal con ID de canal. Exigimos la integridad referencial y crear. Acá me aparece un cartel y me dice, no se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. Fíjense que yo fui antes a la tabla canal y le saqué la llavecita, porque si miran acá en el diseño de cada una de las tablas, los campos tienen la llave. Pero como yo le saqué la llave a ID de canal, entonces no tengo ningún índice único, o sea, no tengo un dato único e irrepetible. Entonces yo lo que tendría que hacer es ir a canal,
y ponerle la llavecita que le había sacado. Y ahora sí, cuando los quiera relacionar, exijo la integral referencial y ahí me deja relacionarlas sin ningún tipo de problema. Por eso también era importante que el campo tenga, la tabla tenga una llavecita, tenga un campo como clave principal. ¿Esto, profe, para qué servía lo de las relaciones? Para después cuando ponemos los formularios. La relación es para que cuando tengamos que hacer consultas, yo por ejemplo acá tengo la tabla series y yo tengo estas dos columnas, ID de categoría e ID de canal con sus respectivos números. Yo por ejemplo cuando voy a armar la tabla sé que esta información hace referencia a estas dos tablas que están acá en la parte superior, pero Access no lo sabe. Entonces con las relaciones le estoy diciendo este número 1 que está acá pertenece a este número que está acá, que es drama. Este número 7 hace referencia a este canal que se encuentra acá. Es como para decirle a Access que estos números no son números cualquiera que yo inventé. Estos valores hacen referencia a información que viene de otra tabla. Para eso son las relaciones. Y las relaciones después también nos van a servir para hacer las consultas, ya que si yo no relaciono los datos, al momento de hacer las consultas, Access me va a traer cualquier cosa. Porque al no tener una relación hecha, la consulta tampoco me va a traer los datos correspondientes. Ah, bueno, profe. Que eso después, ahora cuando carguemos los datos, antes de hacer una consulta, yo voy a sacar las relaciones para que vean qué es lo que pasa con las consultas cuando no están relacionadas las tablas. Una vez que relacionan, cargan la información de las tablitas. Y tengan en cuenta que series no la van a poder cargar primero, porque les va a pedir un ID de canal y un ID de categoría. Entonces sí o sí tienen que cargar primero estas tablas, categoría y canal, y recién al final de todo la tabla de series. En el caso de estas dos tablas es indistinto si cargan primero categoría o canal, porque entre ellas dos no están relacionadas. Entonces pueden cargar canal primero o categoría primero, no hay problema. No se olviden de guardar la relación. Cuando carguen los datos, recuerden que es autonumérico, así que el primer campo no lo tocan. Van directamente, bueno, en este caso yo estoy en nombre de canal, así que voy directamente a columna, nombre de canal, y ahí cargo los datos. Joya. Bien, bueno, más abajo les muestra
cómo quedaría la relación. Bien, acá. Voy a hacer la consulta, pero antes de hacer la consulta yo voy a sacar la relación que tengo creada. Voy a eliminarla. Acá la voy a eliminar. Y guardo los datos. Y voy a hacer la primera consulta. Me dice, crea una consulta que permita mostrar las series de categoría acción. Entonces, voy a ir a crear, diseño de consulta. Voy a trabajar con series y con categoría. Acá Access me hizo como una pequeña relación entre los datos. En este caso lo voy a eliminar también para que quede sin ningún tipo de conexión. Voy a traer el nombre de la serie y voy a traer la categoría a la que pertenece cada uno. Antes de ponerle que me traiga las que sean de acción, voy a ejecutarlo, a ver qué es lo que me está trayendo Access. Fíjense en este detalle. Yo tengo en la tabla series un total de 30 películas. Pero si yo me voy acá, no tengo 30 series, tengo muchísimas más. Porque como no están relacionadas, y yo acá le estoy diciendo que me traiga las categorías, entonces lo que hace Access es lo siguiente. Me repite el nombre de la serie por cada categoría. Game of Thrones drama, Game of Thrones acción, Game of Thrones terror, Game of Thrones comedia, Game of Thrones animada. Lo mismo con los siguientes datos. House of Cards, Walking Dead, Breaking Bad. Entonces, como no están relacionados los datos, entonces Access repite toda la información. Si yo hubiese tenido, vamos a suponer, 10 categorías, me habría repetido el nombre de las series 10 veces, ¿sí? Para que coincida con la cantidad de datos que tengo en la otra tabla. Entonces, por eso también es importante que la relación esté hecha antes de, supongamos que cargaron los datos y se olvidaron de relacionarlas. Bueno, antes de hacer las consultas tiene que estar sí o sí hecha la relación. Si no, después la consulta al momento de hacerla nos va a traer cualquier resultado. Voy a volver a hacer la consulta. Entonces ya relacionamos todo de vuelta, profe. No porque lo había sacado. Bueno, que quede todo relacionado. Yo lo había sacado para mostrarles cómo quedaría. ¿Cómo podemos darle de relaciones? ¿Sí? Lo había sacado todo. Van a relaciones. Sí. Y Yo lo había eliminado. Y entonces ID del canal con ID de canal. sí. Y después ID de categoría con ID categoría. Okay, listo. Muy bien. Y guardamos siempre la relación. Después de diseño de consulta. Exacto, diseño consulta. Y armamos la consulta que nos pide. Con el nombre de las series y nombre de categoría de la tabla categorías. Sí. Y agregamos. Solo dos campos. Nombre de serie y nombre de categoría. Sí. Y ya ponemos a ejecutar. Bien. Ejecutar para que vean los datos. Por ejemplo, fíjense que me trae el nombre de la serie y su categoría correspondiente. Y en ningún momento se están duplicando. Me trae correctamente tal cual como tiene que ser. Ah, eso no me parece, profe. Me parece solo un número. Fíjate, en vez de... capaz que trajiste ID categoría en vez de nombre de categoría. Tiene que ser nombre de serie y nombre de categoría. Nombre de categoría. Ejecutar. Me aparece ahí de serie. No, claro, pero no me aparece. Ah, ahí está. Tiene que ser nombre de serie, no ID, nombre. A ver. ¿Nombre de serie? Exacto. Ejecutor. A ver cómo le aparece acá. Sin número, ¿no? Sí, fíjate.
Ah, está listo. Nombre de serie y nombre de categoría. Sí, perfecto. Bien, ahora, vamos a ver qué era lo que nos pedía en realidad. Crea una consulta que permita mostrar las series que sean de acción. Por lo tanto, en nombre de categoría, en el criterio, vamos a colocar acción. Tengan en cuenta que si pusieron acción con acento, asegúrense de que tenga el acento. Lo ejecutan y si aparece todo correctamente, podemos guardarlo. ¿Como consulta 1 o...? Sí, consulta 1. A ver, si después nos pide algo en específico. Consulta... No, póngale letras, consulta A. Si ya lo guardaron como consulta 1, se puede cambiar el nombre. Le hacen clic derecho. Una vez que está cerrada, tic, cierran la consulta y le cambian el nombre. Y le ponen consulta A. Lo puse en mayúscula. Ya. Sí, no hay problema. Ok, listo. Una vez que lo tengan, pasamos a la consulta siguiente. Crea una consulta que muestre las series de comedia del canal Warner. Crear, diseño de consulta, tablas, serie. Necesito categoría también, porque me pide las que sean de comedia. Y canal, porque me pide que sea del canal Warner Channel. Voy a poner nombre de serie, nombre de categoría y nombre de canal. Voy a poner Warner Channel, a ver si lo escribí bien. Sí. Tengan en cuenta dónde escriben los datos que van a estar utilizando. Fíjense en la fila criterio y asegúrense de cargar la información en las columnas correspondientes. En el campo nombre categoría y en el campo nombre canal. Eso es en otra consulta, ¿no? Exacto, esta es la consulta número 2. La B. Ahí. ¿Cuál ponemos? Que ahí no veo. El primero. Nombre de serie, Sí, nombre categoría sí, y nombre canal. listo. Very good. Y ponemos el nombre de categoría que ponemos. El nombre de categoría, comedia. ¿Qué es lo que pedí acá? Sí, comedia. Y en el nombre de canal. Warner Channel. Acá, Warner Channel. Y ejecutamos. Exacto. Exactamente. No me aparece nada. Fíjate, vamos a hacerlo por partes. Volvé a la vista de diseño y deja en nombre de categoría solo comedia y ejecútalo. A ver si te sale algo. Acá con Warner Channel. Deja solo comedia y ejecútalo. Aparece, bueno, sí, Friends, Seinfeld, todo eso.
Bien, fíjate el nombre de canal, cómo está escrito Warner Channel. Pues puede ser que te hayas equivocado al escribirlo. Ah, me faltó la H. Ah, ahora sí. Pero eso tenés que corregirlo en la tabla canal. Abrís la tabla canal y ahí haces la modificación. Le pongo guardar de vuelta, cierro, ver, y acá ya pongo Warner Channel y me tienen que dejar. Friends y de Big Bang, ¿no? Muy bien. ¿Lo guardamos? Exacto, Consulta B. consulta B. Ahí está. Muy bien, very good. Siguiente, crear una consulta que muestre las series de Fox y el canal FX. Consulta nueva, diseño de consulta, listado de series. Como no me pide si es comedia, si es acción, me pide solamente el canal, así que voy a traer solamente la tablita del canal. Series y canales. Nombre de serie, nombre de canal, y acá mismo, en el criterio del nombre de canal, ponemos los canales. Era Fox, espacio, o FX. De esa manera, al momento de ejecutarlo, va a traer las series que pertenecen a esos dos canales. Fox o FX. FOX. Listo. Está bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Joya, joya, joya. Bien, pasamos a la siguiente. Crear una consulta que muestre las series que comiencen por la letra T. Crear diseño de consulta. Y tenemos series nada más. Ni canal ni categoría. Y me pedía que comiencen con la letra T. Entonces, voy a traer nombre de serie. Pongo la T, ya sea mayúscula o en minúscula. Y a continuación, si yo la dejo tal cual como está, lo voy a poner en mayúscula si se ve bien, y pongo ejecutar, no me va a traer absolutamente nada, porque al colocar la T solita, le estaría diciendo a Access, búscame las series que tengan el nombre T solamente. Para yo decirle que inicien con T, tengo que colocar la T y a continuación el asterisco. De esa manera le estoy diciendo, bueno, todas las que comienzan con la letra T, sin importarme lo que esté escrito después de esa letra. Así que es T y asterisco, nada más. ¿Cómo se hace el asterisco, profe? Porque estoy en la notebook y cámbialo. Fíjate, Shift y Sí, creo que cerca de la P, a la derecha, capaz que está por ahí el asterisco. acá. Pongo ejecutar. The Walking Dead. Ah, ahí está. Y ahí te sale solamente las que inician con T. Sí, sí. Very good. Muy bien, muy bien. Y después el último,
crear una consulta que muestre aquellas categorías y canales que empiezan por vocal. Así que vamos a hacer una nueva consulta. Categorías y canales. Voy a poner las series porque fíjense en este detalle. Si acá me piden la consulta, crear una consulta que muestre aquellas categorías y canales que empiezan por vocal. Si yo traigo canales y categoría solas, estas dos tablas no están relacionadas, más que nada porque no hay ningún dato que entre ellas se pueda relacionar. Por lo tanto, si yo traigo nombre de canal y nombre de categoría, al momento de ejecutarlas va a pasar lo mismo que nos había ocurrido con las series. Se duplica la información. Entonces, sí o sí, tengo que traer la tabla de series. Así que acá voy a usar nombre de serie. Yo tengo la opción de usarlo o no. Si yo, por ejemplo, no traigo ningún dato de la tabla de series, al momento de ejecutarlos, se repiten acá los datos. ¿Sí? Pues si se fijan, por ejemplo, acá dice HBO, de vuelta dice HBO, pero no es porque haya un error, sino que hay un total de 30 series. Entonces aparece la lista. Yo no lo pide el ejercicio, pero lo más recomendable es traer el nombre de la serie para que no quede la información media rara. Entonces, profe, en el primero que había que seleccionar. El orden es indistinto. Puede ser nombre de serie primero y después nombre de canal y nombre de categoría. ¿Y en qué parte ponemos lo de la H? No, las vocales. En nombre de categoría. Tanto nombre de categoría como en nombre de canal. Acá lo que van a tener que poner es, no sé si se va a llegar a ver, voy a usar el bloc de notas. Para que sea entre comillas tenían que poner comilla primero, para que sea entre vocales, perdón, comilla, ponían el corchete. ¿Cómo se pone el corchete? Fíjate, una vez que encontraste el corchete en el teclado, hay una tecla que se llama Alt-GR. Mantenés presionada y fíjate si con esa funciona, si no con la tecla Shift. Igual me parece que el corchete no está, son los numeritos. Acá está. Ahí está. Very good. Ponen, primero, no se olviden, primero comilla, después corchete, dentro ponen las vocales separadas por comas, y a continuación ponemos asterisco y cerramos las comillas. Tiene que quedar así, de esta forma. Lo mismo en el otro, ¿no? Exacto. Categoría. ¿Podemos copiar y pegar? ¿O no es? Sí, no hay problema. Y en el mismo rengloncito. Y luego lo ejecutan. Cuando termino de escribir me aparece como y todo lo otro que copié. Ah, está bien. Eso lo pone automáticamente Access. Pero cuando pongo ejecutar, no aparece nada. Hace una cosa. Borra el nombre de canal, borrarle el criterio. O sea, dejarle lo de las vocales en nombre de categoría nada más. Y ejecútalo. O sea, borro todo lo de canal y dejo lo de categoría nomás. Exacto. En el criterio, viste, sacale el corchete y las vocales.
Déjalo vacío el criterio. Ok. Y probalo a ver si te trae algo. No. Bien, entonces hay un error en el momento de escribirlo. ¿Pusiste el asterisco después del corchete? Sí. A ver, borro todo y escribo de vuelta. Dale. Nombre de canal, pongo. Muchas veces cuando no trae nada, lo más recomendable es probar borrar los criterios. Si no, hace una cosa, borrar los criterios, o sea, dejarlo vacío los criterios y ejecutalo. Igual, yo porque puse la llavecita, no puse el corte. Ah, no hay problema. Tiene que ser sí o sí corchete. Cierro, asterisco, cierro comilla. Me pongo acá ejecutar, me parece Breaking Bad, Futurama y Crossing Limits. En el primero. Very good. Y en el segundo, me parece. Va, lo mismo en el segundo. Está bien. No, está perfecto. Porque ahí lo que le exigimos fueron dos cosas. Primero que el canal comience con vocal, que el único canal que inicia con vocal es AXN. Y después el nombre de la categoría, todas las que sean con A. Ok. Entonces está Y acá perfecto. ya lo guardamos. Exactamente. Exactamente. Consulta. Y esa era la última consultita. Perfecto. Después me dice, crear un informe para cada tabla. Y me dice cambiar después el autoformato. Cambiar el autoformato significa de hacerle alguna modificación dentro del diseño. Cambiarle el tipo de letra, el colorcito. Así que vamos a hacerlo. Voy a la tabla canal, creo el informe, o sea, lo hago de manera automática el informe. Una vez que el informe aparece en la pantalla, hago clic derecho y me voy a la vista diseño. Acá le voy a sacar el logo, voy a sacarle la hora, pues no me gusta que aparezca la hora. Me voy a ir a formato y le voy a cambiar un poquito lo que es el tamaño del título. Tamaño y otro tipo de letra. Informe de la tabla canal. Le cambiamos el color, todo, ¿no? Exacto, pero solamente del título. Ok. Así que. Y le ponemos el nombre en vez de canal, informe de la tabla canal. Exactamente. Vamos para hacerle alguna diferencia. Listo. Very good. Y después se guarda. Y hacemos lo mismo con la tabla categoría. La marcamos, crear informe y nos vamos a la vista diseño.
Profe, sin querer le cambié el color de fondo. ¿No le puedo poner de vuelta como estaba antes? No me acuerdo del color. O sea, con los cuadraditos, todo eso. Porque es todo blanco. O sea, en forma de la tabla serie. Es blanco. Lo puedes dejar así si querés. O si no, cambiale. Lo restauré, sí. Ok, ok. Podés volver un paso atrás, no hay problema. Ahí está, listo. Joya. Una vez que hagan los informes para las tablas, después les pide hacer informes para la consulta C, D y E. Las últimas 3 consultas. Y eso solamente hacer el informe, no hace falta que le den un formato. Listo. Muy bien. Y después un formulario para cada tabla con sus respectivos botones para explorar registros. O sea, los botoncitos que hacemos siempre. Ir al primer registro, ir al siguiente, anterior y último registro. Para cada una de las tablas. Formulario, vista diseño y los botones. Primer registro. Pueden dejarle una foto, imagen o texto, como ustedes prefieran, no hay problema. Siempre los últimos 4, ¿no? Exacto. Y después no se olviden de volver a la vista formulario para probar los botoncitos. Y después, por último, formularios para las primeras 3 consultas, A, B y C. En este caso no especifica que tengan los botones de desplazamiento, así que pueden crear directamente el formulario. Si quieren practicar, pueden ponerle los botoncitos, no hay problema.
Muy bien, y luego ya estaría todo terminadito de la base de datos. Listo, profe. Very good. La práctica 5, esa quedaría tarea. Fíjense que es similar a la que hicimos recién, pues con nombres de películas y series.